Hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de crecer, de madurar en carácter, cómo Dios está interesado en nuestro carácter. Y hoy vamos a hablar una vez más sobre el carácter transformado. Si ustedes recuerdan, esta sería nuestra cuarta predicación sobre el carácter transformado. Los que han estado así siguiendo la serie, tomamos como referencia a José, uno de los 12 hijos de Jacob. Él recibió una promesa de parte de Dios teniendo 17 años. Dios le dio un sueño magnífico, pero entendimos a través de estos sermones que cuando Dios tiene un sueño, no es un sueño egoísta, más el sueño de Dios es macro, ¿no? Es amplio. Él está pensando en salvar y bendecir otras personas. Así que Dios tiene un sueño para nosotros, pero vimos que José no estaba preparado a los 17 años. Dios tuvo que trabajar con él, con su carácter, y aprendimos que es necesario que nuestro carácter esté a la altura del sueño y de la bendición de Dios. Dios tiene una bendición grande, pero si no estamos al nivel de esa bendición, podemos arruinar las cosas. Y así hay muchos profesionales, ¿saben?, que tienen muchos cursos, muchos estudios, pero no han madurado en carácter. Son malos jefes, son déspotas, malos esposos, malos padres. Así que Dios no solo quiere que nos llenemos la cabeza de mucha información, Dios quiere que nosotros maduremos en nuestra alma, en nuestro corazón. Cuando crecemos en carácter, somos buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos. Seremos una bendición para muchas personas. Entonces Dios quiere que no solamente nos enfoquemos en sueños pequeños, en ambiciones personales. Y hablamos cómo José pasó por varias pruebas. La prueba de la prudencia, pero también vimos otra prueba que tuvo José, la prueba del orgullo. La tercera prueba fue la prueba de la mayordomía. Y allí hablamos sobre finanzas, ¿recuerdan? Hablamos de la importancia de administrar, de tener un nivel de vida de acuerdo a lo que Dios nos ha prosperado. Hablamos de invertir, de no cometer ciertos errores en la administración. Luego vimos otra prueba y se llamó la prueba de la pureza, de lo importante de vivir en santidad para Dios. Y hoy vamos a hablar de una prueba más. Y estando en el palacio, José se encuentra con sus hermanos. Y sabemos que los hermanos de José lo habían vendido como un esclavo cuando él tenía solo 17 años. De hecho, los hermanos de José querían era matarlo. Pero la Biblia dice que Rubén, uno de los 11, dijo: no, mejor no nos manchemos las manos de sangre, vendámoslo y así vamos a recibir una ganancia de este hecho. Y ellos, gracias a Rubén, lo venden y no lo matan. Y la prueba que tuvo que pasar José se llama la prueba del perdón. Prueba que vamos a estudiar hoy se llama la prueba del perdón. Dios quiere que caminemos en perdón, pero como el diablo sabe que Dios tiene un sueño para tu vida, para nosotros, entonces el enemigo tratará de dañar ese sueño o de interrumpirte en ese proceso. ¿Y cómo lo va a hacer? Llenándonos con rencores, con cargas, con amarguras. Si no caminamos en perdón, el sueño de Dios no se puede cumplir en nuestra vida. Entonces el enemigo va a tratar de que tú no perdones. El propósito del diablo es bajarte de ese sueño, es retrasarte en el cumplimiento del sueño de Dios para tu vida. Y es muy fácil caminar solitos, es muy fácil caminar en amor cuando estamos solos. Hay personas que dicen: no, pues qué rico, yo estoy solo en la casa, nadie me está molestando, los niños están en el colegio, mi esposo está trabajando. Ay, no, así es muy fácil caminar en amor, ¿verdad? Pero cuando los niños están en la casa, cuando el esposo está ahí y cuando hay más gente alrededor, ahí es más complicado. Ahí es donde se nos prueba el caminar en perdón. Dios quiere que aprendamos a caminar en amor. Dios quiere que aprendamos a perdonar y amar a las personas a pesar de sus errores. Y los errores que más nos causan daño son de aquellas personas más cercanas. Pero esa gente más cercana es la que nos ayuda a madurar. Mire al que está a su lado. Esa persona que está a su lado es la que Dios ha puesto para ayudarla o ayudarlo a madurar. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza. Es decir, Dios te está formando a través de esas personas. Génesis 50:15. Vamos a leer, por favor. Amén. Vamos a empezar a leerlo, ¿ok? Y dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron:
quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces se murió el papá, Jacob, y ellos dijeron, yo creo que José no nos había hecho nada porque mi papá estaba vivo, pero ahora que se murió mi papá, ahora sí se va a desquitar José. En otras palabras, y dice el 16, y enviaron a decir a José, los hermanos, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José. Esto es una mentira, eso no fue verdad, él ya se había muerto, pero ellos para salvarse dijeron, nuestro papá antes de morirse dijo esto, te ruego, versículo 17, que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué hizo? Lloró mientras hablaba. Versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante. O sea, se cumplió el sueño que él tuvo a los 17 años. ¿Recuerdan? Que unos manojos se inclinaban ante él. Y que 11 estrellas y el sol y la luna también se cumplen. Y dice, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Yo quiero decirte, hermanos, que si tú caminas en amor, que si tú tienes paciencia y esperas en Dios, aquellos que una vez te señalaron, te afectaron, que alguna vez aquellos que nos hirieron, vendrán y estarán en paz con nosotros. Amén. Y Dios te va a honrar por tener un corazón perdonador como el de José. Y dice el versículo 19, y le respondió José, ¿qué le respondió? No temáis. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué hizo? Saben, hermanos, el diablo puede elaborar, maquinar planes en contra de nosotros, de nuestros proyectos, de nuestra familia. Habrán personas que puedan pensar mal y hablar mal de nosotros. Pero ¿qué va a hacer Dios? Si tú caminas en amor y en perdón, Dios va a convertir, lo va a encaminar para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Por qué Dios conservó a José? Dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 21. Ahora pues, no tengáis miedo. ¿Qué tenían ellos? Miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Además de perdonarlos, José les dijo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Imagínense. Versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Cuántos años vivió? 110. Bueno, entonces acá hay una bendición para los que caminamos en amor. Amén. Dios nos da largos años de vida sobre esta tierra, vida en abundancia. Y de esta historia encontramos muchas enseñanzas, y lo primero que quiero compartir hoy con ustedes es que las malas actitudes se reproducen. Número 1, las malas actitudes, ¿qué hacen? Se reproducen. Las malas actitudes en nosotros engendran malas actitudes en los demás. Debemos todos los días examinarnos, cada día. ¿Y cuándo nos examinamos? Cuando oramos. Así que un cristiano que no ora, que no tiene tiempo para meditar durante su día, no se está examinando. Debemos examinarnos cada día y cortar con las malas actitudes, porque todo este enjambre de acontecimientos y de malas actitudes comenzó con dos actitudes equivocadas. Toda esta historia que encontramos de José, que lo vendieron, que lo querían matar, todo eso, todo nació por dos malas actitudes. La primera mala actitud que encontramos, o actitud equivocada, fue la preferencia de Jacob por José. Eso fue un error de Jacob. Él tenía 12 hijos, pero él tenía una preferencia por uno, y eso fue un error. Despertó envidias. La mala actitud de Jacob engendró malas actitudes en sus hijos. Y la segunda mala actitud fue el orgullo de José. Dos actitudes desencadenaron malas actitudes en el resto de la familia. La preferencia y el orgullo engendró, número 1, rabia en sus hermanos. Ellos tenían rabia, que decían, mi papá prefiere a José. Ellos tenían rabia porque decían, José es un orgulloso. Y la rabia que ellos sentían engendró envidia. Claro, a él sí le dan túnica de colores. Y la envidia generó murmuración. ¿Qué hacían ellos 11 cuando estaban reunidos? Hablaban mal de José. Y la rabia, la envidia, la murmuración engendró rencor
y muerte. Ellos llegaron al punto de desear quitarle la vida a José. Pero encontramos en Génesis 50:15, que ya lo leímos, otra actitud equivocada. Ellos tenían culpa. Miren todas las malas actitudes que se desencadenaron. ¿Cómo se sentían ellos? Culpables. Ellos no se sentían perdonados por José. Y saben, hay muchos cristianos que todavía no sienten que han sido perdonados por Dios. Tienen conciencia de pecado. El Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor ya nos perdonó. Y ellos tenían culpa porque una mala actitud engendra malas actitudes en los demás. Ellos entraron en temor. ¿Qué engendró la culpa? Temor. Él les dijo, no temáis. Les dijo, no tengan miedo. O sea que ellos tenían inseguridad. Y por último engendró mentira, porque ellos mintieron, ¿no? Dijeron, mi papá antes de morirse dijo esto. Entonces miren cómo una mala actitud engendró una cadena de malas actitudes en los demás. Por eso usted debe cortar con las malas actitudes en su vida. Debemos revisar qué es lo que estoy permitiendo, porque puedo desencadenar acontecimientos negativos. Ahora, José es nuestro ejemplo en esta historia. Él decidió cortar con las malas actitudes en su corazón. Él decidió perdonar. Si José no hubiera cortado las malas actitudes, José tenía poder político, José tenía poder económico, José tenía poder militar. Yo les pregunto, si José no hubiera cortado con el resentimiento, ¿será que él no hubiese podido vengarse? Él tenía el poder para vengarse. Sin embargo, José cortó con el rencor. Pero si él no lo hubiera hecho, habría dañado el propósito de Dios para su vida. El sueño de Dios para él se hubiese estropeado. José tuvo que perdonar mucho, ¿saben? Si usted estudia la historia, él tuvo que perdonar, número 1, él tuvo que perdonar a 10 hermanos. Y yo creo que esto es difícil, o es posible en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, pero solamente imagínese usted, si usted tiene 10 hermanos y uno se porta mal con usted, y resulta que otro también se porta mal con usted, ya eso es harto, ¿no creen? Tener 2 hermanos de 10 que estén bravos con uno, que estén ofendidos con uno, ya eso es incómodo. Imagínense que él tuvo que no perdonar a 1, ni a 2, ni a 3. Él tuvo que perdonar a 10. Así que cuando usted diga, uy, qué difícil que es perdonar a este hermano, acuérdese de José. José perdonó a 10. Número 2, él tuvo que perdonar a los ismaelitas que iban pasando y lo compraron y fueron y lo vendieron como un esclavo en Egipto. Entonces tuvo que perdonar a sus compradores y a los que lo vendieron. Número 3, tuvo que perdonar a la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque ella difamó de José. Número 4, tuvo que perdonar a Potifar por enviarlo a la cárcel después de haberle servido y haberlo ayudado a prosperar en su casa. La Biblia dice que cuando José llegó a la casa de Potifar no era tan próspera, pero cuando él salió, esa casa estaba produciendo mucho. José hizo prosperar a Potifar. Y qué feo, y qué incómodo, y qué mal se siente cuando alguien nos ofende y nosotros les hemos estado sirviendo. ¿Cierto que duele más? ¿Es más incómodo? En otras palabras, yo sirviéndole y me manda para la cárcel, ayudándolo a prosperar, manejándole las finanzas. Mire todo el dinero que le hice ganar a este hombre y cómo me paga, mandándome para la cárcel. Él pudo haberse resentido, pero él perdonó a sus 10 hermanos, él perdonó a los que lo vendieron, a los ismaelitas, él perdonó a la esposa de Potifar que difamó de él perdonó a Potifar que lo envió a la cárcel, y también perdonó al copero de Faraón. ¿Recuerdan? En la cárcel. Él llegó a la cárcel y la Biblia dice que en la cárcel estaba el panadero y el copero de Faraón. Y los dos tuvieron sueño. Ellos contaron el sueño y José, por el Espíritu de Dios, los interpretó. Y al panadero le dijo, significa que en 3 días vas a morir. Y al copero le dijo, en 3 días vas a salir de la cárcel y Faraón te va a restituir. Cuando vuelvas a ser el copero de Faraón, no te olvides. ¿Y qué pasó? Se olvidó. ¿Cuánta gente usted le ha dicho, mire, le encargo, ayúdeme ahí? Y se olvidaron de nosotros. Hay que caminar en amor y perdón con esas personas. Y él tuvo que perdonar al copero, así que José tuvo que perdonar mucho. La clave de José para perdonar fue que él cortó esa actitud de raíz.
Es decir, él la arrancó. Él renunció a la tentación de la venganza. ¿Cuántas veces en nuestras manos está el poder desquitarnos? Y es una tentación. Pero el Señor quiere que caminemos como José en amor. Algo que ayudó a José a perdonar es que José se enfocó no en el pasado, sino en el futuro. José estaba enfocado en el sueño de Dios. Él estaba enfocado en su futuro, que era tan grande que él no tenía tiempo de distraerse enojándose con sus hermanos. Él lo dejó atrás. Como ya les dije, las cosas viejas pasaron. José sí había perdonado a sus hermanos. Él estaba en el futuro, pero los hermanos de José vivían en el pasado. Mucho cristiano, mucha persona está viviendo en el pasado todavía. No, es que a mí me hicieron esto mis papás y cuando yo tenía 8 años. Ya toca mirar es hacia adelante. Tenemos que mirar el sueño de Dios, las metas. Lo que viene hacia adelante es algo mayor, algo mejor. La verdadera prueba de José no fue salir de la cárcel natural, sino haber salido de la cárcel espiritual. Y la cárcel espiritual aquí, en contexto, es la amargura y el rencor. Él no se quedó encerrado en esa cárcel. Él decidió salir de allí. La cárcel no pudo retener a José. Saben, en toda la Biblia, la primera vez que se usa la palabra perdonar es en esta historia, es en Génesis, en estos capítulos. José llegó a tener 2 hijos, Manasés y Efraín. Y Manasés es interesante lo que significa. El nombre Manasés significa Dios me hizo olvidar. Fue el primer hijo de José. ¿Cómo le puso José a su hijo? Manasés, Dios me hizo olvidar. ¿Qué hizo él? Olvidó, él perdonó. Él ya no vivía en el pasado. Tenemos que aprender a olvidar, hermanos. A usted Dios no le va a borrar la memoria. Usted se va a acordar, pero usted ya sanó. Alguien dijo que perdonar es como cuando tenemos una herida y la herida va sanando hasta que queda una cicatriz, ¿no? Uno ve la cicatriz y uno se acuerda. Yo tengo cicatriz de cuando era niño. No, yo me caí, recuerdo la calle. Cuando veo la cicatriz me acuerdo cómo me la hice, pero ya no me duele. Tenemos que olvidar, tenemos que dejar atrás, tenemos que perdonar. Y el segundo hijo, el hijo mayor, le puso Efraín. Y la palabra Efraín significa Dios me hizo fructificar. Miren la diferencia. Manasés, Dios me hizo olvidar. Efraín, Dios me hizo fructificar. Dígale al que está a su lado, por favor, dígale: todo creyente debe engendrar un Manasés para después disfrutar de un Efraín. Primero tenemos que engendrar un Manasés. Primero tenemos que olvidar y entonces va a venir la fructificación. Efraín es Dios me hizo fructificar. Pero el problema es que todo el mundo quiere un Efraín, todo el mundo quiere fruto y bendición y prosperidad, pero muchos no quieren olvidar, no quieren perdonar, no quieren dejar el pasado, no quieren dejar las malas actitudes. Dios quiere enseñarnos a dejar atrás las ofensas, las malas experiencias. ¿Para qué? Dios quiere llevarnos a un tiempo de fructificación. Amén. Pero Dios no lo puede hacer con un alma cargada, un alma conflictiva, un alma amargada, un alma llena de rencor. Tenemos que sanar, tenemos que liberarnos. Dios nos hará fructificar cuando hayamos olvidado. Vaya conmigo a Génesis 45, por favor. Y vamos a leer algunos versículos, el 1, el 2 y luego del 5 al 8. Génesis 45, versículos 1 y 2 y luego del 5 al 8. ¿Lo tienen? Y dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Quiero que usted entre en contexto. Él está en su salón, en su casa. Él es el vicepresidente de una superpotencia de Egipto. Él es el primer ministro allí. Él es una persona muy importante. Así que ese salón está lleno de guardias, está lleno de servidores. Y llegaron sus hermanos. Y ellos no lo habían conocido a él, pero él sí. Y entonces dice que él ya no pudo contenerse. Así que mandó a sacar a todos los siervos y a los soldados. Y dice el versículo 2: entonces, ¿qué hizo él? Se dio a llorar a gritos. Y gritó tanto él que dice: y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Imagínense hasta dónde llegaron los gritos. O sea, yo creo que eso fue algo tremendo, esa restauración. ¿Saben?
restaurarnos a veces cuesta lágrimas, duele, pero estamos sanando. Pero yo creo que las lágrimas de él eran también de alegría de ver a sus hermanos. Y dice el versículo 5, vamos a pasarnos allí. El versículo 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, miren el corazón de José, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué Dios había enviado a José a Egipto? Para preservación de vida. Y quiero que sepas que todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tú tienes, hermanos, atributos, toda tu inteligencia, todos tus talentos, todo tu estatus, tus conexiones, son para preservar la vida de muchas personas. Amén. Si Dios te permite prosperar, si Dios te permite tener un vehículo, una casa, si Dios te permite relacionarte con ciertas personas, es para bendecir a otros. Ese es el sueño de Dios. Si Dios te puso en una empresa, en un lugar, es para que seas luz a muchas personas. Para eso Dios nos ha llevado, y Dios va a convertir esas situaciones negativas en un plan maravilloso. Y Dios lo va a hacer porque Él quiere salvar a muchas personas a través de tu vida. Y un día, cuando estemos delante de Dios en el tribunal de Cristo y demos cuenta al Señor por todo lo que Él nos ha dado, entonces podremos decir: Señor, el empleo que me diste, el trabajo que me diste, los recursos que me diste, los talentos que me entregaste, los usé para cumplir tu sueño. Amén. No fui egoísta, Señor. Ayudé a muchas personas para preservar vida. Nos envió el Señor. Y el versículo 6 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Había una hambruna de 7 años, las vacas flacas. Así que José no estaba pensando en lo que pasó. Él estaba pensando en los 5 años que había que administrar, que había que darle de comer no solo a la nación de Egipto, sino a todas las naciones que venían a comprar el grano a esta nación. Así que él estaba más enfocado en su futuro que en su pasado. Y Dios, dice el versículo 7, me envió delante de vosotros. ¿Para qué? Preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Por qué Dios nos tiene aún con vida? ¿Por qué Dios te tiene con vida? Él es el dueño, Él es el que nos hace respirar. Dios es el que te tiene con vida, por su gracia, por su pura misericordia. Yo abro los ojos en la mañana, es por Él, gracias a Dios. Ahora, si Él me tiene con vida, lo hace es porque Él quiere que yo ayude a preservar a otros, para que haya una gran liberación a través de tu vida. Porque Dios ha permitido todas las experiencias que has pasado en tu vida, para que ayudes a dar vida y una gran liberación. Dios quiere usarnos. Y dice el versículo 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón. Imagínense, él era después de Faraón, aparentemente, porque Faraón, cuando lo nombró, él tomó el anillo y se lo dio a José, una autoridad. Y él dijo: después de mí está José, lo que diga él yo lo voy a respaldar. Ahora, él estaba después de Faraón, pero era el padre de Faraón, era su consejero. Es decir, él era como un mentor para Faraón. Imagínense dónde Dios nos puede llevar, a dónde Dios te puede poner. Dios te puede honrar de una manera increíble, espectacular. Dios nos puede levantar, pero cuando Dios te honre, cuando Dios te levante, nunca olvides para qué lo está haciendo el Señor. El Señor lo está haciendo para bendecir a muchas personas. Y dice el versículo 8: por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿por qué Dios nos pone en autoridad? Para salvar, para traer vida de Dios, para eso. Si tú eres jefe, deberías hacer un devocional en tu empresa. Si tú eres jefe, tú deberías reunir a los que trabajan contigo, así sea una vez a la semana. Tú deberías ejercer ese lugar de honra donde Dios te ha puesto. Dios te ha dado autoridad sobre tus hijos. Quizás en tu familia tú eres un líder. Aprovecha ese liderazgo. Dios te ha permitido ejercer esa autoridad para bendecir a tus familiares. No podemos enredarnos en conflictos personales, porque los conflictos personales nos retrasan
en el propósito de Dios. Hay un propósito, un sueño que es sublime, que te está esperando. No te enredes en esos conflictos, en rencores, en resentimientos. Perdonemos. Y me llama la atención porque José dice en Génesis 50, que fue el primer texto, Génesis 50, versículo 19. Vamos a ir allí un momento, por favor. Dice, léalo conmigo, por favor. Dice, y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y es por esta razón que José pudo perdonar, porque él no tomó una actitud de superioridad. Él no se creía Dios. Cuando no perdonamos, nosotros estamos diciendo somos dioses. Yo decido no perdonarte, teniendo una actitud de superioridad. Él decidió no ser así. Cuando no perdonamos, estamos juzgando a las personas. Y solamente Dios tiene la autoridad, tiene la conciencia, tiene la autoridad moral de poder juzgar a los demás. ¿Saben? En tenis, no sé si usted de pronto ha visto, pero más o menos como en la mitad de la cancha de tenis hay un puesto alto, ¿no? Y allí se sienta el juez, ¿verdad? Un puesto alto. ¿Y qué hace él? Él solo está dedicado allí a mirar si hay una falta, si hay una falla. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud, superioridad, solo mirando en qué se equivoca. Y Dios no quiere que seamos así. Nos creemos dioses. Como humanos, nosotros no tenemos la capacidad de juzgar correctamente, porque para juzgar una situación o una persona debemos tener una mega visión para alcanzar a observar todas las circunstancias. ¿Y quién es el único que tiene esa visión tan amplia? Dios. Solo Dios conoce el corazón de todas las personas. ¿Saben? Hay gente que nos han ofendido, pero usted no sabe qué le pasó a esa persona en la casa. Usted no sabe las deudas que tiene esa persona. Usted no sabe la salud de esa persona. Usted no sabe la crianza de esa persona. Pero Dios sí. Dios conoce el pasado de la gente. Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce por qué reaccionamos de esa manera. Dios conoce el medio ambiente que rodea a la persona que nos ofendió. Dios sabe todas las circunstancias. Solo Él tiene las evidencias. Solo Él conoce todos los hechos. Solo Él puede juzgar. Dile al que está al lado tuyo: tú y yo no podemos juzgar, porque no sabemos todo. Dile: no somos omniscientes, no somos omnisapientes. ¿Cierto? No podemos. Solo Dios, Él sí lo sabe todo. Él está en la capacidad de hacerlo. Solo Dios, que mira todo, puede juzgar justamente. Solo Dios podría guardar rencor, pero Él no lo hace, porque Él es el único inocente, santo, perfecto. Solo Él está en una posición superior realmente de autoridad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no perdonamos? ¿Qué pasa si no perdonamos? ¿Qué pasa si guardamos el rencor? Vaya conmigo a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Y vamos a ver qué pasa si no perdonamos. Hebreos 12, versículo 14. Y mientras que usted recibe esta palabra, yo quiero invitarle para que haga este ejercicio y recuerde si hay algo que usted tiene que perdonar. Yo creo que nosotros tenemos que perdonar mucho. Al señor que se nos atraviesa cuando usted está manejando ahí el carro, al señor que le atiende mal en la tienda o en el supermercado, o el cajero o el vigilante al lado, el más cercano, su cónyuge, sus hijos. Hay mucho que perdonar. Pero ¿qué pasa si no decidimos perdonar? Dice Hebreos 12:14. ¿Está allí? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos seguir la paz con todos. Y luego dice: mirad bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar bien. Nosotros tenemos que examinarnos todos los días. Por eso cuando les decimos: por favor, oren, por favor, no dejen que pase el día sin tener un tiempo con Dios. Es para que ustedes se examinen. Hay que mirar bien. Y dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando ¿qué? Alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El corazón del ser humano es una tierra fértil. En este mundo, en esta naturaleza, en esta dimensión, lo más fértil que existe es el corazón de las personas. Así que en tu corazón va a crecer lo bueno, pero también si siembras algo malo,
va a crecer, porque tu corazón es tierra fértil. Así que mira muy bien, dice la Biblia, mirad bien qué es lo que has sembrado en tu corazón, o qué es lo que permitimos, o qué estamos sembrando. Necesitamos arrancar de raíz. Diga conmigo, por favor, diga: yo soy el jardinero de mi propio huerto. Es decir, tú eres el finquero de tu finca. Si el finquero se acuesta en la hamaca, ahí, en el chinchorro, como dicen en la costa, se acuesta ahí a perecear y no mira bien y no examina, en la finca le va a crecer maleza. Y si deja de trabajar y de estar examinando y arrancando, le puede crecer plantas venenosas. Y hay algunas plantas que solo ocupan la tierra, solo se nutren, pero no dan fruto. Y todo eso puede salir en mi corazón. Por eso el Señor dice: miren bien, examínense, no sea que brote en nosotros una raíz de amargura. Tenemos que examinar y arrancar. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 3:9: vosotros sois labranza de Dios. Es decir, que usted es un cultivo y Dios desea que en ese cultivo haya una buena cosecha. Pero tenemos que arrancar lo que no glorifica a Dios. Tienes que mirar, tienes que limpiar tu corazón. Tenemos que revisar, examinarnos. Cuando una persona dice: no voy a perdonar, piensa: ahora sí me voy a desquitar, no la voy a perdonar y así me voy a vengar. Pero yo no le estoy haciendo daño a Dios. Alguien dijo que no perdonar es como tomarse el veneno y esperar que la otra persona se muera. No caigamos en ese engaño del enemigo. Cuando nosotros no perdonamos, estamos aprisionando no solamente a la persona, sino a nosotros mismos. Nos estamos metiendo en una cárcel. Alguien dijo: el odio nos hace esclavos de la persona a quien odiamos. Miren esto: el odio nos hace esclavos de la persona a quien odiamos. Pero también la Biblia dice que miremos bien, que no brote una raíz de amargura, porque podemos contaminar a muchos. ¿Saben? El rencor es contagioso. Porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted está cargado, si a usted algo no le gustó, ¿usted qué va a hacer? Se va a hablar. Y entonces yo la contamino a ella. Y esto pasa mucho en las familias, esto pasa mucho en las empresas y pasa en la iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mirar bien, examinarnos y arrancar cualquier carga, cualquier enojo, cualquier resentimiento. Ahora, hay 3 claves para perdonar. Quiero que usted tenga presente estos 3 principios. Y son 3 palabras claves. Número 1, desatar. Desatar. Levítico 19:18. Dice la palabra de Dios. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Es un mandamiento de Dios. Ahora, si Dios lo dice en el Antiguo Testamento, si ellos caminaron en amor y en perdón en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más nosotros, que tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de amor? Romanos dice que el amor de Dios se derramó en nuestro corazón. Así que tú puedes perdonar, podemos perdonar. Así que no guardes rencor, no busques vengarte. Romanos 12:19 es muy parecido a Levítico. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miren lo que dice la palabra, tan tremendo. El Señor dice: no se vengue. Dios va a realizar un juicio un día. Cada uno le dará cuentas al Señor. Usted ore por esa persona. No pague mal con mal, sino vamos a vencer el mal con el bien, con el perdón, como hizo José. ¿Qué pasa si José empieza a discutir con sus hermanos? Entonces las cosas se hubieran puesto peor. Así que tenemos que desatar. ¿Y por qué desatar? ¿Qué hizo José? José desató a sus hermanos. Ellos estaban atados de culpa y temor, ¿recuerdan? Pero él, al perdonarlos, los desató, los liberó. Pero al mismo tiempo él fue liberado. Mateo 6:12 dice, palabras de Jesús: y perdónanos nuestras deudas, o sea, pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo dijo Jesús. Así que tenemos que desatar. Desatamos la gente al perdonarla, pero también somos libres al perdonar. Número 2, recibir. Primero es desatar, lo segundo es
recibir. Muchas personas piensan que el perdón se recibe a cambio de algo. Por favor, no le diga a su esposa, yo te perdono, pero tú sabes cuál es mi almuerzo favorito. ¿Sí? Hay personas que son así, ¿no? Mamá, bueno, está bien, o hijo, bueno, listo, yo lo perdono, pero allá está la loza, allá está. No, perdonamos por gracia. El perdón no se compra. El perdón es gracia y la gracia es gratis, ¿cierto? Dios nos perdona porque Él es bueno, porque Él nos ama. Así que hay que aprender a recibir el perdón. A veces nos cuesta perdonar porque no nos sentimos perdonados por Dios. Entonces reflejamos el conflicto que tenemos en nuestro corazón. Es como me siento culpable y me siento señalado, entonces yo señalo y critico. Entonces tenemos que aprender primero a recibir el perdón de Dios, que es gratis. Solo tienes que arrepentirte y no poner condiciones, sino que perdonamos y a cambio de nada, es gratis. Y el Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miren este pasaje tan tremendo. Como está lejos el oriente del occidente. Ahora, ¿qué tan lejos está el oriente del occidente? ¿Qué quiso decir el Señor entonces? Que Dios alejó nuestro pecado de tal manera que tú puedas vivir tranquilo. Ahora, Dios quiere que hagamos lo mismo con las personas. Pero a veces decimos, yo he perdonado, pero he alejado la ofensa solamente 1 metro. Entonces, por eso es tan fácil que recojamos otra vez la ofensa. Dios dice, aléjala. Yo los alejé como está lejos el oriente del occidente. Pero a veces la ofensa está ahí. Y bueno, yo ya te perdoné. Y al otro día, claro, ya se le olvidó lo de ayer. Dicen que hay personas que no son histéricas, sino históricas, ¿no? Entonces hay que alejar. Reciba el perdón para poder perdonar. 3 palabras claves. Número 1, desatar. Número 2, recibir. Número 3, creer. Para perdonar, nosotros debemos tener fe. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que yo no siento perdonarlo todavía. Todavía no me nace. Hermano, usted nunca le va a nacer si usted se sienta a esperar una emoción. Nosotros actuamos por principios. La fe es que yo perdono porque creo que es lo correcto. Es decir, yo perdono y después detrás vendrá la emoción. La emoción sigue a la acción. Las emociones siguen nuestras acciones. Hay días que usted se levanta y están cantando los pajaritos. Y todo es tan bonito, entra un rayo de sol por la ventana. Y usted, ¡ay, qué clima tan bonito! Todo es bonito. ¡Ay, hoy me va a ir muy bien! Pero hay otros días, usted se levanta, usted como que no se quiere levantar, ¿no? Usted como que las cosas no hay ánimo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a sonreír. Tú no sientes sonreír, pero vendrá el gozo. Después sonríes. La emoción sigue la acción. Ay, es que yo siento que yo ya no amo a esta persona. Divorciémonos. ¿Cómo así? Es que no es sentir. Es que yo debo hacerlo por principio. Yo tomé una decisión. Yo dije que iba a amar a esta persona. Es una decisión. Y lo mismo es perdonar. Perdonar es una decisión. Debemos decidir perdonar. Perdonamos por fe. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escucha bien, ¿qué hizo Jesús? Él cargó en esa cruz el pecado ¿de quién? De todos, no de algunos, de todos. Ahora, Jesús no solo murió por usted, Jesús murió por todas las personas. Él murió para perdonar al que nos ofendió. Ahora, si Jesús lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Yo no soy Dios. Si Dios, el que tenía que acusarnos, nos perdonó, ¿por qué yo tengo que acusar y criticar? Mateo 18:21-22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Claro, como la ley dice que 7, Pedro quería quedar bien con Jesús, brillante, pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Usted qué pensaría si una persona viene y lo ofende a usted una vez en el día? Y luego a la media hora viene y lo ofende otra vez. Y luego a la hora viene y lo ofende otra vez. Ya van 3. No han llegado ni a 7. Imagínese 7 veces la misma persona. Eso duele, ¿cierto? Pedro le dijo: Señor, ¿lo perdono 7? Y él pensó que Jesús lo iba a felicitar. Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Y esta es la prueba del perdón. Es una prueba de carácter. Dios está muy interesado en nuestro carácter. Dice Lucas 17 del 3 al 5: mirad por vosotros mismos. Mirad. Lo mismo que dice Hebreos. Mirad bien. Examínese. Si tu hermano pecare contra ti, reprende.
sea, debe caer en cuenta de su error. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Ahora, aquí hay algo importante, el arrepentimiento. Ahora, si la persona no viene a pedir perdón, usted perdone en su corazón, porque es lo que le corresponde. Pero si usted ha ofendido a alguien, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a arrepentirnos. Y dice el versículo 5, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos. O sea que para perdonar, ¿qué necesitamos? Fe. Hay que creer. Fe es la manera correcta de perdonar. Puede que perdonemos por fe, aunque no lo sintamos. Hermanos, hay que caminar en perdón y en amor. Por favor, póngase de pie y vamos ahora.